Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su video podcast En Confianza, donde descubrimos nuevas historias, donde contamos y hablamos de las personas que están detrás de las grandes historias en nuestra región, en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestras ciudades. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Miguel Leonardo Lizarazo, con la dirección general de Carlos Alberto Ortiz. Iniciamos este nuevo episodio con un invitado que yo sé que les va a gustar muchísimo porque es protagonista en uno de los escenarios más importantes para el desarrollo económico, social, no solamente del departamento de Boyacá, sino también de nuestro país. Y estamos hablando de alguien que hoy viene en representación de una de las empresas más importantes de todo nuestro continente, una empresa que tiene presencia en más de 16 territorios y países en América. Adicional a eso, es una empresa que cuenta con más de 3.400 colaboradores, trabajadores en nuestro país y una de las industrias más destacadas en nuestro departamento, en el departamento de Boyacá, es de las empresas que jalonan un renglón importante en nuestra economía y en nuestro desarrollo. Por eso, hoy vamos a hablar con el ingeniero Gustavo Flores. Gustavo Flores viene de parte de Cementos Argos. Gustavo, bienvenido, un placer tenerlo aquí en nuestro video podcast. Gracias Miguel y Carlos por este espacio. Como compañía muy complacidos de participar en este momento para contar, como tú bien señalas, historias de esta importante empresa a la cual represento y que seguro marcamos un hito relevante para nuestro departamento. Eres de Sogamoso, nacido en Sogamoso. Así es, sogamoseño, orgullosamente boyacense de esta tierra y claramente pues conozco muy bien de lo que pasa alrededor de nuestra industria en esta zona del país. ¿Hace cuántos años trabajas en estos temas relacionados con la industria? Bueno, yo creo que ya estoy completando una historia de trabajar en esta relación de los asuntos sociales con la empresa y el sector de la construcción por más de 18 años, jalonando procesos de gestión con comunidades. Y ahí en esos procesos de gestión con las comunidades es donde uno se encuentra el país real, lo que somos, la gente trabajadora, la gente luchadora, la gente con ganas de salir adelante con su empleo, con su casita, con su vivienda, con su barrio, ¿no? Así es. Bueno, tenemos un contexto social muy interesante y particularmente en Boyacá, pues aparecen muchas oportunidades en la cual las empresas y el sector industrial particularmente puede aportar mucho al mejoramiento y a impulsar pues, el bienestar de nuestros vecinos. Ahí es importante, como tú bien señalas, en efecto encontramos contrastes de todo tipo, personas muy empoderadas, muy decididas a emprender, a crecer, y qué más que tener un aliado como esta empresa para poder consolidar esas iniciativas que conjuntamente se pueden llegar a desarrollar. Hay personas que reconocen el ser vecino de una empresa como Cementos Argos, como hay muchos otros que quizás no la perciben de la mejor forma. Sin embargo, siempre creeré que el mensaje es tener un aliado industrial, empresarial, dispuesto a cooperar, a trabajar de manera conjunta en pro de funcionar y transformar esa realidad, ¿cierto? Insisto mucho en esta palabra de aliado porque al final somos eso, ser unos aliados en el desarrollo del territorio, un aliado al desarrollo de las personas y más allá del trabajo que la compañía en sí misma pueda ofrecer, también son los desarrollos de los diferentes programas sociales que como compañía desarrollamos y emprendemos de la mano pues de nuestros vecinos, de nuestros aliados, de las autoridades y todos aquellos que se suman al concurso pues de generar mejores oportunidades para las comunidades. Bueno, aquí mirando rápidamente, Argos es una empresa, es un gigante. Yo me atrevería a decir que es la empresa más grande o la cementera más grande del país, en parte de América. Voy a nombrarles por acá por encimita unas cifras. Tiene un terminal portuario, tienen 24 centros de despachos, 571 camiones mezcladores, 6 plantas de cemento, 39 plantas de concreto, 6 plantas de agregados y gran parte de toda esta maquinaria de producción de cemento y concreto está aquí en Boyacá. Son grandísimos. Entonces la responsabilidad también de alguna manera es enorme en ese trabajo tuyo muy, muy pesado. Sin duda, somos un actor relevante para el sector de la construcción en el país. Como tú lo mencionas, Cementos Argos pues tiene un nivel de reconocimiento
muy importante en este sector. La zona centro que yo lidero, estamos hablando que son cerca de 30 instalaciones entre la planta de cemento en Sogamoso, que es, digamos, nuestra factoría pues más relevante de la zona porque producimos allí pues el cemento, pero también las operaciones de concreto, especialmente en los departamentos de esta zona que corresponden al Tolima, Cundinamarca, Santander, el Meta, Huila, y por supuesto pues la capital Bogotá, ¿cierto? Que demanda un importante volumen de concreto, entonces estamos hablando que son alrededor de 25 instalaciones de plantas de concreto y por ende desarrollamos con todas esas operaciones y los vecinos cercanos a la operación, donde desplegamos toda la estrategia de relacionamiento con nuestros grupos de interés. Esa estrategia de relacionamiento, ¿qué contempla? Yo puedo, digamos, ser parte o es un grupo de personas específico. Bueno, nosotros dentro de la estrategia de relacionamiento con comunidades tenemos como tres pilares básicamente de actuación y que definen al final la filosofía de compañía. Lo primero es que promulgamos y promovemos el actuar responsable. Y el actuar responsable tiene que ver precisamente con el cumplimiento a todo lo que se nos obliga desde el campo normativo de la industria, las actividades que nosotros desarrollamos, no solamente mineras, sino también de carácter pues propiamente industrial. El cumplimiento, por ejemplo, de los derechos humanos, que es un pilar también fundamental, incluso en cómo promovemos más bien todo su desarrollo y su aseguramiento como primer pilar, y un segundo que corresponde a la generación de confianza, que creo que es fundamental en la medida en que todo aquello que enunciamos, todo aquello que nos comprometemos con nuestros grupos de interés, poder desarrollarlo y pues cumplir a conformidad como todo ello. Pues de ahí la importancia, por ejemplo, del diálogo permanente con los grupos de interés, de atender siempre las inquietudes que todos ellos puedan tener, sean actores locales o no, siempre en búsqueda de tener un canal de diálogo transparente, genuino y permanente. Y por supuesto la generación de oportunidades, que es donde nosotros concretamos las inversiones que como compañía desarrollamos y particularmente en esta zona, y allí se establecen unas líneas puntuales sobre las cuales nosotros creemos genera esa posibilidad de contribuir al desarrollo de las comunidades. De ahí el tema, por ejemplo, de vivienda, que es muy destacado para nosotros, las inversiones que hacemos en temas de infraestructura comunitaria, que promulga básicamente pues el mejorar las condiciones de acceso, por ejemplo, al agua o de vías o de otras intervenciones que buscan y generan pues esa condición de bienestar para los niños, los jóvenes o los adultos. Y otras líneas de inversión que al final pues también procuramos siempre construir en conjunto con las comunidades representadas por sus juntas de acción comunal o las autoridades locales o regionales si fuera el caso, u otras empresas o entidades que también pues tienen algún desarrollo en el cual generamos esa sinergia de trabajo conjunto. Entonces, Miguel, nosotros como compañía, nuestra estrategia se encamina básicamente en esos tres pilares. Actuamos de manera responsable, generamos confianza y buscamos siempre el desarrollo de oportunidades para impulsar el progreso. Bueno, esto perfectamente puede ser el ejemplo para muchas otras empresas, incluso pymes, ¿no? Pequeñitas que están buscando como un horizonte, un norte para saber cómo hacer las cosas bien en lo que respecta a la minería, a la industria, porque pues es básicamente de lo que vivimos. Hace unos meses teníamos acá invitados en los que hablábamos con los que hablábamos de temas como el carbón, la producción limpia, la producción responsable, y ustedes son pioneros en esto, no estarían, digamos, en ese lugar tan privilegiado en el mercado donde están ahora si no fuera así. Entonces, qué bueno y qué chévere que esto sea un ejemplo para las demás empresas, demás industrias y demás mineros que hay acá en el departamento de Boyacá, que su sustento proviene de eso y nuestra economía en gran parte proviene también de eso. Quería preguntarle también sobre su familia. O sea, usted vive acá en Boyacá, Así es, en Sogamoso. en Sogamoso, ¿y la familia cómo está? Muy bien, muy contentos. Mi familia, pues la constituye mi esposa, mis dos chiquitines, mis dos hijos, Jacobo y Julieta, mis dos amores. Mi familia, básicamente, pues nada, residimos en Sogamoso. Amamos esta tierra, somos muy privilegiados de estar acá, de que mis hijos crezcan acá. Jaco todo el tiempo es muy orgulloso de donde estoy, ¿cierto? Del trabajo, de la empresa en la que laboro. Y creo que transmitimos ese orgullo en la medida en que
estamos en un lugar y en una empresa que nos permite crecer primero, pero también que nos permite ser referente de buenas prácticas desde lo ambiental, desde lo laboral, desde lo social, que es lo que yo lidero. Y pues nada, mi hijo, por ejemplo, va en carretera y ve un carrito de mixer, una mixer pues de Argos Sí. o una pipa que lleva cemento, entonces pues claramente lo identifica, lo reconoce y yo sé que pues también igual que yo está muy orgulloso de estar Hombre, acá. y es que estas nuevas generaciones van a disfrutar de lo que nosotros hagamos ahorita. Yo sí quería preguntarte, por ejemplo, cuando piensas en un planeta o un departamento o en una ciudad en la que tus hijos van a vivir, mis hijos también, ¿en qué ciudad piensas? ¿Cuál sería el ideal de esa ciudad o de ese país que le queremos dejar a ellos? Bueno, yo creo que muy aspiracional lo que tú bien preguntas, pero creo que es lo que anhelamos todos como ciudadanos de este país, un entorno en el que tengamos esa armonía de la conexión frente a un potencial de recursos que los conservamos y los sabemos usar de manera adecuada, de tener la posibilidad de tener acceso a unos servicios mínimos vitales que nos permita también vivir en esa tranquilidad, ¿cierto? Que eso en parte pues será competencia, por supuesto, de las autoridades, pero empresas como Argo siempre estará también en esa disposición de contribuir para mejorar esa condición de acceso, porque, insisto, quizás es el ideal que todos tenemos siempre, tener un entorno en el que vivamos de manera segura, tengamos acceso a los recursos que requerimos básicamente para poder estar permanentemente tranquilos y por supuesto que las condiciones de crecimiento y desarrollo económico de igual manera también sea muy equilibrado, pues tengan la posibilidad de participación que todos anhelamos. Oiga, ¿y cómo hacemos posible eso, ese sueño? Es decir, nosotros todos, sí, tienen razón, soñamos con dejarle a nuestros hijos unas ciudades mejor, unos sistemas sociales mejor, pero ¿cómo logramos hacer eso realidad? Mira, Miguel, que hay un propósito superior que la compañía ha trazado con el cual yo soy muy fiel y muy, sobre todo, convencido de que es lo que realmente nosotros estamos persiguiendo día a día en todas las actuaciones que tenemos. Nosotros como propósito superior nos hemos establecido el aportar a la construcción de sueños de vivienda e infraestructura. Todos anhelamos tener una vivienda digna, una vivienda con las mejores condiciones, un tema de infraestructura, unas vías, unas instituciones educativas, los servicios de salud, por ejemplo, que estén en una muy buena condición. Al final somos una empresa del sector de la construcción y qué bueno aportar para que esos sueños se hagan realidad. Porque estamos convencidos que eso precisamente promueve a que constituyamos una sociedad sostenible, equitativa, próspera, ¿cierto? Porque al final como actor relevante, como tú bien lo decías, en el país, creo que tenemos una apuesta que no solamente sea producir cemento, sino que ese cemento se traduzca realmente en sueños para todos los ciudadanos en este país, que van a una ferretería y compran un saco de cemento, o que llama a una empresa constructora a nosotros, pues como Argos, para que le suministre un concreto, asegurando que no solamente va a tener una calidad de principio a siempre, como es nuestro lema, sino que también va a permear todo esto en que está aportando a la construcción de esos sueños de muchas personas que se impactan alrededor de las actividades que nosotros como compañía desarrollamos. Un proyecto que ustedes llaman la Ruta 360. Es un grupo, venía un grupo como de constructores nacionales a Boyacá y venían pues son personas que consumen utilizan el concreto, el cemento de Argos para sus proyectos gigantes en Bogotá, en otras ciudades, en Medellín, y estaban aquí en Boyacá haciendo como un recorrido muy interesante. ¿Cómo es eso? Bueno, la Ruta 360 ha sido un esfuerzo que esta zona, desde el equipo de mercadeo en especial, ha venido sosteniendo durante los últimos 3 años. Y la ruta es una estrategia para acercar a nuestros clientes, para que conozcan la operación de producción del cemento, ¿cierto? Que al final es lo que ellos comercializan o usan para sus grandes proyectos y que también tengan una inmersión en el trabajo social que nosotros desarrollamos. Entonces, nuestros clientes en un momento de esa jornada se convierten en voluntarios No. y hacen una intervención en una infraestructura comunitaria, como sucedió este año que lo hicimos en Sogamoso, donde ellos, digamos, acompañados claramente por nosotros, hicieron siembra de árboles para mejorar el parque biosaludable de la vereda San José Bolívar, pañetar un muro que se convirtió luego en un mural
hermoso que tiene este lugar y es una contribución que ellos como cliente hacen, tienen inmersión en la experiencia del producto. Fundimos unas placas, por ejemplo, con la innovación que hoy tiene la compañía, que es el saco soluble, donde se incorpora el saco Ah, en la mezcla y pues finalmente no tenemos un residuo de papel, que es lo que generalmente ocasionaba pues todo el tema del uso del producto. oiga, sí, Entonces, el cliente al final tiene una inmersión, nos conoce mucho más y al conocernos mucho más, pues se fideliza también y pues conoce también los atributos que tiene lo que nosotros les vendemos, pero que también ellos usan y que al final son aliados también o nuestros. sea, le brindan como la posibilidad de ver la sonrisa de los niños allá en el barrio, ¿me dijiste cuál? El La barrio, vereda San José Bolívar en Sogamoso. en la vereda San José de Bolívar, después de que ven su espacio recreativo arreglado, bonito, Así es. intervenido, y el cliente puede ver esa sonrisa y esa inversión inmediatamente. Exactamente, es lo que buscamos y yo creo que si uno habla con estas personas que nos han acompañado, estas firmas constructoras o estos ferreteros, porque hemos tenido personas de Arauca, de Casanare, de Boyacá, por supuesto, de Cundinamarca, del Tolima, de Santander, se lleva primero una imagen de lo que es nuestro departamento, de las acciones que nosotros como compañía desarrollamos, pero también del valor agregado que tiene el consumir los productos de Argos y cómo en la medida también que ellos hacen uso de nuestros productos se transforma también en sonrisas y realidades, o mejor, nuevas realidades para estas comunidades que al final benefician. Como te mencionaba, ya llevamos 3 versiones. La primera la hicimos en Santa Rosa de Viterbo, la segunda fue en Nopsa y la de este año fue en Sogamoso y esperamos pues seguir desarrollando este tipo de iniciativas que creemos tiene mucho valor para nuestros clientes, insisto que al final también son nuestros aliados, Eso le trae satisfacción a uno, porque sin no hay duda. nada más satisfactorio. Eso te iba a preguntar, que ayudar a otros, ver cómo otro puede surgir, puede avanzar, puede sacar adelante sus sueños, sus propuestas. Creo que esa es la parte más satisfactoria de su trabajo, Gustavo. Yo creo, mira, yo en este recorrido de ya tantos años, creo que agradezco primero a Dios, a la vida, pues que me lo permite hacer, porque terminamos siendo herramientas para poder llevar bienestar a la gente. Tenemos situaciones muy complejas, muy difíciles para muchas personas que son vecinos nuestros. Se siente quizás más en unas zonas que en otras, el nivel de vulnerabilidad, la falta de acceso a oportunidades. Como te decía, yo no solamente lidero en Boyacá, sino en otras zonas del país. Y como te menciono, hay otras zonas donde se siente un poquito más esa situación. Y siempre aparecerá la oportunidad para decir, aquí hay algo que podemos hacer, hay algo que podemos aportar para que esa condición sea distinta. Y creo que Argos es una compañía que tiene ese nivel de sensibilidad para reconocerlo, para aportar y construir conjuntamente, que también ha sido parte de ese principio de trabajo. No lo hacemos solo, lo hacemos siempre en conjunto, acompañados por esos aliados, por las mismas comunidades, por los mismos vecinos, las autoridades locales que juegan un papel muy importante. Y esto me da pie para pues, decirles que no necesariamente Argos es la empresa que va a reemplazar las acciones que el Estado, representado en los diferentes gobiernos, debe desarrollar, sino más bien ser un aliado y una palanca para que las cosas pasen y se puedan dar. Es decir, ustedes están en un canal abierto completamente siempre a propuestas, alianzas, conexiones con el gobierno, con eso lo pueden hacer. Así es parte también de nuestro actuar permanente desde el relacionamiento con comunidades, ese contacto permanente con las autoridades locales y sus equipos, con quien hemos establecido alianzas que nos permite generar un mayor impacto en eso que nosotros como compañía aportamos. Destaco las alcaldías, por ejemplo, de Sogamoso, la alcaldía de Duitama, la alcaldía de Santa Rosa, Tibasosa, Nopsa y Firavitoa, con quien nos hemos sumado en diferentes iniciativas en el marco de su plan de desarrollo, cómo nosotros podemos motivar, apalancar y desarrollar iniciativas tan importantes y necesarias. Yo creo que hay un dato importante que quiero compartirles y es que casos como el sueño de un acueducto que por años no se había logrado, en el caso de las veredas o las zonas rurales que son más complejas todavía para el acceso al tema de agua, Argos históricamente ha venido apoyando e impulsando, por ejemplo, la construcción de acueductos rurales. El caso de las veredas en Santa Rosa, Puerta de Cuche, Cuche, El Salitre, Tocogua, incluso.
Este año, por ejemplo, materializamos un proyecto que es muy relevante para esta comunidad y es que van a poder contar con el apoyo de la alcaldía de Duitama, la Empoduitama y nosotros, el alcantarillado, ¿cierto? Es una comunidad que cuando llueve, claramente como puede pasar en cualquier lugar, pues el manejo inadecuado de las aguas lluvias pues conlleva que hayan inundaciones o situaciones de calamidad para muchas familias. Y este año logramos concretar en esta alianza con la alcaldía de Empoduitama empezar la primera fase de construcción del alcantarillado. Es muy relevante porque eso conlleva más cosas, ¿cierto? Tener el alcantarillado mejora esa condición de las familias, Sí, de los vecinos, y eso sí. conllevará en el futuro que ya puedan hacer el mejoramiento, por ejemplo, en la vía de acceso que también ha tenido muchas dificultades. Y te menciono solamente un ejemplo para decirte que hay muchas intervenciones que nosotros siempre de la mano de esos aliados, y está con mucho el trabajo que hacemos con las alcaldías. Piravitoa, por ejemplo, un proyecto que ya venimos 2 años desarrollando para el mejoramiento productivo en la producción de leche, ¿cierto? El mejoramiento para que se incremente la producción de leche y eso conlleva que las familias tengan Más un ingresos. mejor ingreso Eso se económico. traduce en estabilidad, ingresos. Así es. ¿Cuál es el punto ahí no sé si la posición tuya como empresa o más bien tuya como una persona que tiene un amplio recorrido en este sector de la industria y que siempre ha estado ligado al tema de la productividad? Bueno, lo primero que debemos reconocer como ciudadanos es que cualquier actividad genera un impacto. Y sin duda, el sector de la construcción genera unos impactos importantes. Nuestra actividad de minería es a cielo abierto. Sin duda, es un impacto al paisaje, ¿cierto? Pero es la posibilidad que tenemos de extraer una materia prima fundamental para producir cemento. Estamos en una zona muy industrial y esa zona es industrial por el potencial de recursos precisamente que existen en esta misma línea que es de la construcción, tanto la producción de acero, la producción del cemento, ¿cierto? No es caprichoso que el Valle de Sogamoso tenga alrededor de 5 empresas cementeras, porque hay un potencial. Tenemos la producción de carbón en una zona carbonífera, un renglón muy importante de la industria en el departamento. Entonces, sin duda, esas actividades generan un impacto. Pero lo que es importante allí reconocer es que si bien generamos un impacto, también sabemos, dadas las regulaciones que hoy existen en el país, cómo estos impactos se mitigan, se compensan, ¿cierto? Y se les da un manejo. Entonces yo creo que es importante destacar ese manejo responsable que el sector le debe dar al buen uso y manejo de estos recursos. En el caso nuestro, todas nuestras operaciones están amparadas bajo un permiso ambiental, que conocemos como el Plan de Manejo Ambiental, que tiene unas obligaciones, ¿cierto? Que son reguladas, vigiladas y supervisadas por la autoridad ambiental, que nos dice estamos cumpliendo, ¿cierto? Y no hay requerimientos o no hay situaciones que estén por fuera de lo que nos corresponde hacer. Entonces, siempre reconociendo que en la generación de esos impactos hay acciones para mitigarlos, hay acciones para compensarlos y entendiendo claramente que la compensación es aquello que tú definitivamente no vas a poder mitigar, sino es aquello que tú requieres compensar, como dice la palabra, por una acción que mejore esa condición. El caso de paisaje, por ejemplo, que sé que siempre existe una expectativa frente a qué va a pasar en el futuro con estas zonas donde hubo extracción. La compañía hoy tiene muy buenos ejemplos en Boyacá de cómo se restaura una zona que fue intervenida por actividades mineras. En el caso de Nopsa, la mina Chámeza, que ya, por ejemplo, cerró todo su proceso, hoy vemos una zona completamente restaurada, con un interés de una alcaldía como la de Nopsa para decir, quisiéramos tener este predio para generar una zona de recreación pasiva, un parque ecológico para Nopsa, por ejemplo, porque se hizo siembra de especies nativas, se generaron unos senderos, unas vías de acceso. En el caso de la mina San Antonio, tiene un porcentaje importante ya de restauración, que de hecho ese proceso de restauración que se hizo en zonas donde ya digamos, se denominan así, en las zonas donde ya se hizo la extracción, ¿cierto? Donde ya se liberaron, son zonas donde el área ambiental entra a hacer todo el proceso de recuperación y en el tiempo se hace generando esa transformación y todas son especies nativas. Esa experiencia de restauración, por ejemplo, la mina San Antonio, mereció un reconocimiento a nivel internacional como una buena práctica de restauración de zonas de extracción de caliza. Y así va pasando en todos los lados. Lo que pasa es que nos pasa mucho, como cualquier ciudadano, es que vemos y cuándo va a pasar. Claramente no podemos hacer intervención hasta no terminar la actividad Hasta no salir extractiva. de la operación. Entonces, el punto de equilibrio está en
dar un poco más cada vez, es lo que te entiendo, en hacer un poco más por la gente, por los ecosistemas, por esos lugares donde se interviene. La posición radical de no podemos, o sea, ¿qué pasaría si no tenemos cemento? Es una gran pregunta que todos nos haríamos. Sin duda, insisto, este tipo de industria genera impactos. Si vamos a revisar cualquier renglón de la economía del país y del planeta, genera un impacto, ¿cierto? En el suelo, en el agua, en el aire, ¿sí? En ese sentido, No, todos en casa, la bolsita que utilizamos para el champú, no sé, para el tarro del champú, eso ya es un impacto, ¿verdad? sin duda, cualquier actividad humana genera un impacto. Claramente no es comparable esa actividad que yo hago en casa con una actividad pues macro como Sí, la que claro. desarrollamos, pero allí quiero señalar que es muy importante. Todos anhelamos, deseamos tener mejores vías, tener mejores viviendas, tener un mejor acceso a servicios públicos. Y lo que esta compañía produce es una materia base para que eso pase, que es el cemento. Inevitablemente la extracción de las materias primas para el cemento genera esos impactos. Pero también, y es la confianza que nosotros también transmitimos como compañía, que hacemos las cosas bien, que estamos dando cumplimiento a lo que nos exige la ley y que incluso estamos por encima del cumplimiento de esa norma. Porque tal así, pues que la compañía hoy sea la compañía cementera más sostenible en el mundo, gracias a esas prácticas que nosotros desarrollamos de carácter ambiental, en el control de nuestras emisiones, en todo el ejercicio de economía circular que hoy se desarrolla alrededor pues, de las operaciones de la industria de la producción del cemento, de hacer uso incluso de un residuo como el tema del saco de cemento Saco de que te cemento. contaba. Ujú. Hoy tiene un programa la compañía que se llama Sacos Verdes y cómo se reintegra todo esto a la cadena de valor. O la innovación que también te compartía respecto al saco soluble, ¿cierto? Donde ya se elimina un residuo, que era el papel, se integra a la mezcla y por ende mitigamos también esa generación pues, de dióxido de carbono, porque somos una compañía que tiene un reto enorme en la reducción de CO2. Sí, necesitamos, los necesitamos. Sí, yo creo. Nos necesitamos mutuamente. La comunidad los necesita por tanta inversión, tanta necesidad, en algunos casos, sin señalar a nadie, pues el abandono estatal o el descuido o la falta de atención en algunos temas que vienen ustedes a suplirlo. Hay un tema que a mí me llama poderosísimamente la atención y es el tema del consumo del agua. En La Guajira hay una problemática enorme. Yo sé que no es tu regional, tu responsabilidad, tu tema. En La Guajira hay unos temas terribles para el tema del consumo de agua, cifras alarmantes, indicadores negativos muy poderosos, pero eso no es ajeno a Boyacá. Uno diría en Boyacá, pues con toda esa agua que hay, los páramos, pues todo el mundo tendría acceso a agua limpia y agua potable, pero eso no es así. Así Acá en es. Boyacá también hay gente que tiene que consumir agua que no es potable. Y eso vendría a ser como una responsabilidad del Estado en cuanto a este tema del consumo del agua. ¿Cómo lo abordan ustedes, de las personas? Bueno, quiero señalar ahí algo importante, Miguel, y es que Cementos Argos hace parte del Grupo Argos, que es un conglomerado industrial muy relevante en el país, en el sector de construcción e infraestructura. Ahí está también Celsia, con todo el tema todo el tema de generación de energía, Energía. Odinsa con el tema de concesiones viales, aeroportuarias, y pues Cementos Argos, entre otras empresas. Y el grupo tiene una fundación que es la Fundación Grupo Argos, con la cual nos apalancamos para desarrollar muchos programas. La fundación hoy ha sido reconocida en el desarrollo de programas para el tema de conservación, para el tema de agua, por ejemplo, el acceso a agua potable, agua limpia, agua segura para muchas comunidades en el país. Y ese es un programa particularmente que hemos venido apalancando en los últimos 3 años para Boyacá. Y tú bien lo mencionas, muchas de nuestras comunidades vecinas tienen acceso a agua no necesariamente segura, es decir, no en una condición de consumo directo. Deben hacer un tratamiento antes del consumo, ¿cierto? Hervirla o hacer algún tratamiento Que no es lo... adicional, porque el acueducto rural pues se entrega en unas condiciones, pero eso no te da tranquilidad de consumir un agua segura. Ujú. Y en ese sentido, apalancados en la Fundación Grupo Argos, hemos entregado ya cerca de un poco más de 400 soluciones intradomiciliarias para todos estos vecinos y comunidades en los diferentes municipios
que básicamente consiste en un filtro, ¿cierto? Que permite que el agua que llega a su casa la pasen por el filtro y la puedan consumir directamente. Esto es un beneficio en términos de salud, pero en términos también económicos. En esas conversaciones que tenemos con nuestras comunidades siempre nos dicen, yo a la semana compraba 2, 3 bolsas de agua que uno consigue en la tienda, Ok, ¿cierto? De 5 litros, sí, y eso al final cuesta, no sé, 10.000 pesos, 15.000 pesos. eso es plática. Eso al final en el mes son 60.000 pesos. Dicen, esos 60.000 pesos que yo compraba en agua, hoy los tengo para poder comprar un poquito más de otro alimento o para otra necesidad que pueda tener en el hogar. Entonces, es una solución intradomiciliaria que le asegura a las personas tener agua de buena calidad, agua potable, y creemos que en eso también pues aportamos de manera significativa en la transformación de la forma de vida de las personas. Pues sí, porque de aquí a que les llegue el acueducto o la planta de tratamiento de agua, pasarían unos años. ¿De acuerdo? Entonces, eso al final se convierte en un engranaje de reconocer el trabajo que hacen los acueductos rurales, pero en casa poder asegurar que están consumiendo un agua de No. primera calidad. Se llaman filtros domiciliarios. ¿Cómo los llamas? El Filtros programa se denomina Aquavida Aquavida. y básicamente en Boyacá puntualmente hemos entregado soluciones intradomiciliarias, es decir, cada vivienda. Hoy tenemos, por ejemplo, la comunidad de la vereda de Cuche, 100% tienen su filtro, es decir, el 100% de la comunidad hoy está consumiendo agua potable. Esa meta nos va sumando, ¿Y cómo digamos, son? ¿Son como unas maquinitas o como bas- como esos ozono que uno tiene en la casa que se conectan a la corriente? no requiere ni siquiera energía eléctrica. Sí. Básicamente es un dispositivo que tiene un tanque de almacenamiento de agua con un filtro en arcilla que está comprobado, corroborado y testeado pues para que el agua que allí, por el agua que pase por allí, pues en efecto la filtre y por ende se reciba agua potable. Y Básicamente es un sistema muy sencillo de usar, de mantener y pues tiene un tiempo de vida de alrededor de 3, 4 años en el cual básicamente hay que cambiar la vasija para que optimice y se mantenga pues el buen consumo del agua que de allí se toma. chéverísimo, Gustavo. La verdad, felicitaciones por ese. Son 400 menos. 400 familias menos que están consumiendo agua, no digamos contaminada, sino no, agua no potable. Ese tema de la vivienda digna, para las personas, ¿cómo lo trabajan ustedes? Bueno, la compañía ha puesto un reto enorme porque hoy en el país tenemos un déficit cualitativo de vivienda muy alto. Pues les comparto, nosotros en la organización tenemos un programa que se denomina Hogares Saludables. Hogares Saludables, su propósito es mejorar las condiciones de saneamiento básico de las viviendas. Cuando hablo de saneamiento básico, y ese es el índice que te menciono de déficit cualitativo de vivienda, cuando una vivienda no tiene una buena condición de un baño, una cocina o un piso. Ok. ¿Sí? Muchas viviendas les pasa esa situación, o sea, tienen un baño en estado de deterioro o no lo tienen, o una cocina que está en pésimas condiciones, o no tienen un piso y hay menores de edad, por ejemplo. Eso conlleva que haya un deterioro en la condición de salud de las personas, el no tener un ambiente inocuo, adecuado, por ejemplo, para producir, para generar los alimentos de la vivienda, pues claramente conlleva a que podamos ahí de la mano tener algunas situaciones de salud. Y este programa se mueve gracias a los aportes que cualquier persona que compra el cemento puede hacer. Con cada saco de cemento que se compra son 200 pesos que se aportan al programa. Y es una campaña que la compañía viene sosteniendo ya por varios años. Son recursos que la compañía usa específicamente para ese programa y en Colombia se ha desarrollado en diferentes zonas donde muchas personas, ya podemos decir que miles de personas, se han beneficiado. Y en esta zona puntualmente nosotros en Boyacá y en estos lugares donde hacemos presencia hemos desarrollado el programa en dos líneas. Uno, hogares saludables, donde mejoramos esas condiciones de saneamiento en viviendas, sobre todo lo hemos hecho en zonas donde hay un mayor nivel de vulnerabilidad, por ejemplo, o personas adultas mayores, o personas donde hay presencia de niños, o con alguna condición de enfermedad o de salud, donde se han mejorado las cocinas, los baños o los pisos. O el programa Hogares con Bienestar, en el que nosotros aportamos el cemento en donación y las comunidades se comprometen a aportar la mano de obra. ¿Cemento para qué? Para mejorar las paredes, por ejemplo, Sí.
el tener una casa apañetada o revocada, como se dice en otros lugares del país, permite que la casa sea mucho más abrigada en una zona donde tenemos un ambiente frío. Entonces, el tener su casa apañetada mejora no solamente la condición estética de la vivienda, sino precisamente da un mayor abrigo a las personas. El mejorar el piso, el mejorar el acceso en zonas rurales, por ejemplo, el tener un camino en cemento es distinto a tenerlo en barro o en tierra. Y eso conlleva a tener bienestar. Este programa se moviliza, Miguel, gracias a la contribución también de la gente. Nosotros hacemos un aporte, pero lo que buscamos también es que el beneficiario se comprometa, en el que el beneficiario se empodere y diga, quiero mejorar mi casa, y con este aporte que recibo de Argos, lo impulse quizás a ir más allá. Y hay muy lindas experiencias alrededor de eso. Quien recibe parte de esos materiales en la contribución que hacemos como compañía, los impulsa a mejorar un poquito más su casa o paulatinamente ir haciéndole cada vez mejoras. Con un componente que no quiero descartar del programa y es el tema de formación. Eh, Aparte como de... claro, porque nosotros generamos capacidades y entonces yo entrego un producto o entrego unos materiales, Ok. pero el beneficiario necesariamente no sabe construir, ¿cierto? O sea, busca un maestro para que le haga la obra o si se arriesga, pues lo hace. Con la alianza que tenemos con el SENA, hemos logrado desarrollar programas de formación en construcción básica, ¿cierto? Cómo se mezcla el cemento, Uy, bacanísimo. cómo se instala pues el ladrillo, qué elementos Buenísimo. básicamente hay que considerar para ese ejercicio de mejoramiento. Entonces, esa es una base fundamental del programa y ha sido el éxito de que hoy en Boyacá, puedo no dar una cifra precisa, pero ya son más de 800 viviendas en Boyacá que se han venido interviniendo y eso impulsa claramente una mejor condición de habitabilidad en las personas. Y esta formación les permite asegurar que lo que reciba se usa, sea porque hace la obra o porque la contrata. Porque igual Sí, tú puedes contratar al maestro y como tú no sabes, entonces pues el maestro dice, no me alcanzó, ¿cierto? No, venga, sí. es que yo entregué de esta manera, yo ya tengo una información base para poder hacerle por lo menos seguimiento y supervisión a quien me va a ejecutar la obra. Y si esa persona luego quiere seguir trabajando en el sector de la construcción, quiere volverse maestro de obra, perfectamente lo puede hacer porque ya tiene la formación y alguito de experiencia. Así es. Nos ha pasado Buenísimo. incluso en algunas comunidades, el caso de Nopsa, por ejemplo, en el que hay muchas personas que quedan tan motivadas de la formación que dicen, venga, yo quiero seguir como esta línea para tener una oportunidad laboral, por ejemplo. Y eso Entonces, igual para hombres y mujeres. O sea, si es mujer, sin se duda, puede, sin una duda, cabeza de hogar, por ejemplo, una así mujer es. cabeza de hogar, puede tomar el curso y luego continuar. Continuar claramente. E incluso eh, se vive más en algunos momentos que otros, pero muchas veces hay déficit de personas, de oficiales de obra o auxiliares de obra, y ahí apareció esta oportunidad para que la gente ya con el curso que es certificado por el SENA, pues tenga la posibilidad también de emplearse en este tipo de labores. Chéverísimo. Estamos con Gustavo Flores, líder de relación con comunidades de Cementos Argos aquí en su video podcast En Confianza. Muy chévere esta charla, muy enriquecedora. A mí me llama la atención es saber si usted, por ejemplo, va conduciendo y dice, ay, se me ocurrió hacer un programa en alianza con el SENA, yo saco y les dono cemento y aquí pongo la formación y los integro. ¿Eso se te ocurre a ti o forma parte como de... No, yo creo que eso es parte de un esquema que la compañía ha venido estructurando con tantos años de existencia de la compañía, con tantas experiencias que también tenemos en el país, que pues si bien yo lidero Zona Centro, tengo a mis compañeros que lideran otras zonas del país con unas experiencias excepcionales y maravillosas que vienen haciendo con comunidades, lo que hace la fundación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tomamos modelos de allí para replicarlos o incluso cómo toman modelos de aquí para replicarlos en otras zonas del país? Pero claramente aquí las ideas todas son bienvenidas, ¿cierto? Porque las necesidades son muy específicas también por territorio. Y en esa medida surgen muchas oportunidades que junto al equipo podemos revisar, apalancar y motivar y desarrollar. De todas las actividades sociales, es decir, tú vas y cortas muchas cintas, por decirlo de alguna manera, de todo el trabajo que hacen con las comunidades, pero de todas las actividades que desarrollas sociales en beneficio de las personas que más lo necesitan, ¿cuál es esa que en estos años te ha llenado más de satisfacción? Que has dicho, cumplí mi propósito en la tierra. Bueno, yo creo que cuando hacemos un trabajo con la tercera edad,
me toca mucho, digamos que más que los niños, que sin duda también me engrandece el corazón, pero sobre todo cuando llegamos con un programa para los adultos mayores, con toda la historia de vida que han recorrido, que quizás a su edad puedan ver un beneficio de mejorar su casa, de decir, anhelé por muchos años tener una cocinita como la que ya hoy tengo, eso realmente me llena mucho de satisfacción. Saber que la gente, a pesar de la edad, tiene la posibilidad de hacerlo, lograrlo y ver que en efecto pudo tener su sueño cumplido después de muchos años. De aquellas personas que se suman a nosotros, no solamente con el tema de la vivienda o el filtro del agua que te contaba, o algún programa en el cual nosotros desarrollamos, realmente me parece muy satisfactorio siempre poder llegar a estas personas sin decir que las otras no lo sean. Sí, sí, Porque sí. cuando trabajamos con los niños, siempre la sonrisa de un niño, cuando desarrolla un programa de educación ambiental, cuando participa en una jornada pedagógica que promovemos, cuando participa en una actividad del Día del Niño que también nos unimos con las comunidades, eso realmente alienta mucho el alma. Pero ver sueños cumplidos de personas, sobre todo altas mayores, me parece que es muy, muy gratificante, porque siempre estuvieron como en espera de una oportunidad y desafortunadamente no se les dio y llega la oportunidad, entonces su satisfacción es todavía mayor. Oye, Gustavo, qué chévere eso que está haciendo usted. Lo felicito. Felicitar a Cementos Argos. Pero yo sí quiero que usted de pronto, si se sabe la historia de la mina San Antonio, me la cuente y me diga, pues digamos, qué está pasando actualmente ahí. Bueno, muy bien. En efecto, la planta Sogamoso, que nace en el año 81, ¿cierto? Esta industria aparece en el 81, fue una operación que perteneció a Cerías Paz del Río y que pues tenía ya unas operaciones mineras en curso. La planta Sogamoso tiene tres operaciones mineras externas. Es la mina Monjas, que está en el municipio de Firavitobar, la mina Belencito en Nopsa y la mina San Antonio entre Duitama y Santa Rosa de Viterbo. Esta operación minera de San Antonio hacía parte de Acerías Paz del Río. Por muchos años permaneció así. Posteriormente pasa a Cementos Argos, que recibe pues un instrumento ambiental que ya estaba a cargo de Paz del Río. Al final, este año que pasó, Agencia Nacional Minera cataloga a Mina San Antonio como minería, mediana minería. En ese Ok. sentido, ya Corpoyaca dice, yo puedo recibir el expediente. Es el mes de mayo, en tiempos. Esto sucedió cerrando el mes de enero, la definición de la ANM, y en mayo ya Corpoyaca confirma que recibe ya el expediente. Corpoboyacá recibiéndolo, ¿qué tiene que hacer? Pues básicamente revisar toda la historia del título minero, toda la historia de la licencia ambiental para decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo está? ¿Qué trámites están pendientes? Y eso me lleva pues básicamente a anunciar un tema que ha sido como polémico, entiendo yo, por parte de algunos actores en la zona, y es el tema del cumplimiento del plan de compensaciones, que la compensación corresponde a un tema de mejorar condiciones de paisaje, siembra de especies nativas, zonas de recuperación que han sido, digamos, intervenidas por actividad minera. En este tipo que ha pasado, unas mesas de trabajo, insisto, para revisar detalle a detalle de todo lo que allí estaba propuesto, que lo avale la corporación. La corporación ya dijo lo que en su momento se estableció con ANLA va a permanecer, pero requerimos hacer revisión para que nos den el aval. Una vez Corpo Boyacá nos diga está aprobado, el plan de compensaciones lo empezamos a ejecutar. En el histórico siempre ha habido una operación ahí. Había minería en este lugar. Así es. Y esta operación resultó en manos de ustedes con una expectativa de un nivel de producción. Y luego se modificó a algo más pequeño, más poquito. Así es. En ese orden de ideas, ustedes tendrían la obligación, desde que iniciaron la operación ahí, a dar las compensaciones que deben hacer, siembras, me imagino, reforestación, recuperación. ¿Qué más compensaciones deben hacer ahí? No, básicamente el tema de compensación corresponde a un tema de siembras, ¿cierto? Siembras. Siembra de especies nativas. Un tema silvopastoril, entiendo también la vocación del territorio, y un tema de compensación en temas de paisaje, que esa compensación en paisaje, por lo que quedó en el instrumento, está dirigida especialmente al municipio de Duitama. Y ahí hay otra historia importante para contar,
y es que en su momento, cuando se le entregó a la autoridad el plan de compensación de paisaje y la alcaldía de la época, nos sugirió unos espacios para hacer la siembra. Entonces el Parque Recreacional del Norte, la Villa Olímpica de Duitama, unas zonas de circulación vial, bueno, algunas zonas que el municipio determinó, que en su momento dijo, estas zonas podemos hacer siembras para hacer temas de conservación. En el tiempo eso cambió, porque resulta que no quedó vigente y eso cambió porque pues la Villa Olímpica se transformó, entonces se convirtió ya en una zona no verde, sino dura, es decir, Dura. con estructuras en concreto. Entonces, pues ya los espacios que nos habían asignado, pues ya no son. ¿Qué significa eso a hoy? Que en las conversaciones y en las mesas de trabajo que hemos tenido con la alcaldía de Duitama actual, estamos definiendo dónde sería esa compensación por paisaje. Que sean en predios del municipio de Duitama, bajo la titularidad del municipio de Duitama, y que el uso del suelo permita que en efecto sea para temas de conservación. Porque lo que se debe asegurar allí, Miguel, y para todos, es que donde se hagan estas intervenciones, estas siembras, pues se asegure su conservación permanente, porque ese es el propósito. Incluso la compensación nos obliga a nosotros a hacer un tema de seguimiento para asegurar que las especies prosperen. Para no alargarnos mucho, porque de pronto se nos aburren allá escuchando toda esta historia. A mí me parece muy interesante y a ustedes también, porque pues es nuestro medio ambiente, es nuestro ecosistema, es nuestro entorno y esto es importante. ¿Hay agua? ¿Hay nacimientos de agua en la mina? No, señor. Nosotros tenemos una red de monitoreo, hace parte como de las obligaciones, una red de monitoreo que cuando arrancó el instrumento ambiental eran 24, hoy digamos 45, ¿sí? Que hemos identificado. ¿Qué es la red de monitoreo? La identificación de todos los sistemas Hídrico. acuíferos Acuífero. que están como en inmediaciones a la operación minera. ¿Y por qué los tenemos identificados, inventariados? Porque sobre ellos hacemos monitoreo, es decir, identificar, comparar si su condición en el tiempo ha cambiado. Porque pues se puede percibir que la operación minera, por la forma y la actividad de extracción, puede afectar a estos cuerpos de agua. Entonces, por eso los monitoreamos y son informes que se le entregan a la autoridad ambiental. Son alrededor de 45, eso incluye el Tablón, eso incluye la laguna en Santa Rosa, Puerta de Cuche, Cuche, Salitre, Tocogua, es decir, toda la zona que colinda pues el título minero, se hace monitoreo, pero nosotros allí no tenemos, digamos, ninguna incidencia más allá de hacer un tema de monitoreo. Nosotros sí hacemos un tema de almacenamiento de agua, de escorrentía en el fondo de la mina, ¿sí? Es decir, toda el agua que se recoge por tiempos de lluvia se almacenan allí y es agua que se usa para todo el tema de riego de vías. Esta es una actividad, cuando yo hago la actividad extractiva no requiero uso de agua, ¿sí? Requiero agua para hacer riego de vías porque también es una medida de manejo que está contemplada, pues porque claramente el paso del camión pues genera polvo y lo Sí. que hacemos es humectar las vías con esta misma agua para mitigar pues, la situación que menciono. Pero es un agua de lluvia. Así es. Qué bueno, Gustavo. Importante ahí, Miguel, cuando estamos en época seca, ¿cierto? Tenemos una concesión para tomar agua del río Chicamocha, pues, insisto, para mitigar el tema de material particulado provocado por el paso de los vehículos en las vías que están al interior de la mina. Bueno, abordándolo así en términos generales, Gustavo, yo soy un ciudadano del común, pero sé que hay muchos de pronto con una preocupación. Yo quiero preguntarte directamente, ¿podemos estar tranquilos los duitamenses, los boyacenses con la operación de la mina San Antonio? Completamente tranquilos. Creo que todos los ciudadanos de Duitama, de Santa Rosa, especialmente la operación de Minas San Antonio, deben saber que cuentan con el respaldo de una compañía como Cementos Argos, que actúa de manera responsable, conforme a lo que establece, que somos vigilados, que nos hacen seguimiento. Y no solamente porque nos hagan seguimiento, sino porque como compañía, dentro de la filosofía propia de la organización, está en nuestras prácticas de sostenibilidad desarrollar todo de la mejor forma, mitigando siempre los impactos que sin duda una operación minera genera. Entonces, bueno, ese es un mensaje para todos los líderes sociales, de pronto los líderes de opinión que han hablado sobre este tema varias veces, en varios escenarios he visto que están trabajando, es un trabajo
valioso. Esas opiniones en contra, ¿cómo las recibes? Bueno, yo creo que hay un reto y que siempre invitaré, por supuesto, a medios como el tuyo, de carácter independiente, como a otros medios de comunicación que tenemos en el departamento, y es pues a tener la información, porque al final muchos de esos asuntos, su base está en la desinformación, ¿cierto? En tener una opinión sesgada o infundada y que pues conlleva básicamente a que no corresponda a lo que se menciona o no llegan muchas veces a las fuentes que corresponden para tener la información como corresponde. Entonces, realmente la invitación siempre será a informarnos de manera adecuada, ¿cierto? A buscarnos. Aquí estamos siempre muy atentos para escuchar todas esas inquietudes que la comunidad pueda mencionar o cualquier actor en el territorio Porque a pueda veces hacerlo. es una pregunta que uno tiene o una duda que uno tiene, pero uno la da como un hecho o uno la asume como un hecho y eso no está bien. Así es. Hay que abrir los canales de diálogo, de comunicación, para no... El peor enemigo de una sociedad es la desinformación. Y es precisamente por eso que también queríamos que estuviera acá Gustavo aclarando esta... Yo no sé si lo... Pues este tipo de cosas le incomodan, que le pregunten No, o... no, no, para nada. Aquí siempre estaremos abiertos a eso, pero tú lo dijiste, al diálogo, a escucharnos, a entregar información, a generar esa confianza, porque al final tú sabes que tejer confianza no resulta fácil Sí, si partimos de un tema de desinformación o de unos supuestos, sino de conocer. Te cuento, la semana pasada nos visitaron la operación minera de las comunidades. Esa es una operación de puertas abiertas, de ir al sitio, de conocer, de ver de eso que no, hablamos, pero que espere porque usted decimos. dice puertas abiertas y ahorita todo el mundo se va para allá. Ah, bueno, Oh, claramente sí, como cualquier proceso requiere un procedimiento, sí. porque estamos en una actividad minera, expuestos a unos riesgos de seguridad, pero claramente generamos siempre canales y momentos y espacios y jornadas para que nos puedan visitar y puedan conocer de primera mano lo que vamos a hacer. Pues me da mucha tranquilidad, la verdad, porque ve uno mucha información, a veces pues como que sale la noticia y uno dice, pero aquí qué pasó. Y luego pues como que tampoco se tiene en cuenta la opinión de ustedes a la hora de hacer esas publicaciones y esas cosas. Y qué bueno que pues nos ha contado, nos ha echado la historia completa porque es difícil entender y sobre todo para una región como esta que valora tanto sus paisajes, la naturaleza, los ecosistemas, el agua. Entender estas cosas a veces no es tan sencillo. Entonces, gracias por esa explicación. ¿Qué cree usted que va a pasar entonces con San Antonio en 15, 20 años? Bueno, ¿qué va a pasar? Cada vez más incrementar estas zonas de recuperación, de restauración. Una vez contemos con el aval de la autoridad de empezar a hacer todo el tema de implementación del plan de compensaciones, que son las siembras, que eso impacta, por supuesto, el tema de paisaje. Siempre es muy importante tener en cuenta algo y es parte de esa responsabilidad que nosotros asumimos, porque yo sé que cualquiera tiene la expectativa de decir, ¿cuándo va a pasar? ¿Cierto? Sí, ¿Cuándo ya no voy a ver allá sí, la exposición sí. pues de la roca, sino voy a ver verde? Eso tiene tiempo y eso va a tomar tiempo en la medida en que la operación pueda avanzar, ¿sí? Con los ritmos de explotación que hoy tenemos, que son mucho más bajos, claramente eso puede tomar tiempo, pero paulatinamente el propósito de la compañía, y así pues está en nuestro instrumento ambiental, es ir haciendo esa restauración progresiva de las zonas. Entonces al final lo que va a pasar son unas zonas completamente recuperadas, restauradas, incluso en la versión de muchos. Decían es que esto antes, ¿cierto? Antes de la operación minera era una zona desprovista de mucho material vegetal. Hoy con lo que tenemos cambia completamente el paisaje. Insisto, esto es un tema de tiempo. No, no por hablar de este caso en particular, pero ¿qué pasa si una industria llegara a terminar su operación y no hace estas recuperaciones, estas mejoras de las que estamos hablando? ¿Qué podría pasarle? Precisamente las entidades ambientales que hacen seguimiento pueden interponer también sanciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, las decisiones que pueda tomar una organización siempre es, definitivamente no sigo, tiene que aperturar un plan de cierre y abandono. Y el plan de cierre y abandono es precisamente todo el ejercicio de restauración y cierre como tal de la operación. Entonces, no me puedo ir sin haber hecho toda la intervención que yo como incluso como titular propuse ante la autoridad. Entonces, si alguien toma una decisión descabellada de ese tipo, pues claramente pues va a incurrir en un tema de sanciones porque pues hay una entidad que lo regula, hay una entidad que lo vigila y lo obliga a que esa condición no sea de esa manera, porque la primer responsable en ese caso
pues es el titular, pero también la autoridad ambiental. Bueno, ahí tenemos una contraparte, un tema importante para nuestra ciudad, para nuestro departamento. Gustavo, rápidamente le pregunto porque vamos llegando al final. Eh, ya hablamos de Duitama, hablamos de Sogamoso, de cosas importantes que se están haciendo por la gente, por las personas. Boyacá, ¿cómo tienen algo pensado? ¿Trabajan a nivel departamental con la gobernación? Sí, así es. En este momento estamos cursando la posibilidad de trabajar conjuntamente en proyectos de placa huella, con el programa de convites comunales, sumándonos a esas iniciativas que la gobernación lidera. También estamos revisando un tema con ProBoyacá frente al tema del futuro del transporte férreo. Seguramente muchos lo saben, pero quien es un principal usuario hoy del tren existente es Argos. Nosotros transportamos nuestro cemento en un porcentaje importante por vía férrea hacia Bogotá. Ah, qué bueno, no sabía. Entonces allí nosotros semanalmente despachamos nuestro cemento en tren. Seguramente por esas vías férreas del departamento nos pueden ver. Y llegamos al centro de distribución de Bogotá en Puente Aranda. Centro de distribución donde se entrega pues el producto para la Sabana y para Bogotá. Entonces, ese tipo de iniciativas siempre van a ser muy relevantes, insisto, siempre sumándonos a estos propósitos que tiene la gobernación, que tienen las alcaldías, que tienen las juntas de acción comunal, donde nosotros podemos llegar a contribuir. Venga, otra pregunta que yo sé que es como obligada, pero usted me dijo, yo soy de Boyacá, yo soy de Sogamoso, usted es nacido acá. ¿Hay hartos como usted ahí en Argos o es gente o hay más gente de afuera? Bueno, en nuestra planta de cemento estamos hablando alrededor de 180 personas hoy día. Me puedo, digamos, puedo ser impreciso quizás en el porcentaje, pero yo creo que son alrededor de el 90% del personal de Boyacá. Uh, porque es Nosotros, que todos quisiéramos trabajar en Argos. yo sé, lo sé. Yo me imagino que mucha gente, ingeniero, un puestico para... Sí, le pasa Sí, eso también. por supuesto, todo el tiempo siempre hay un alto interés en trabajar en compañías como Cementos Argos o alguna compañía del grupo. Pero pues la capacidad es limitada, como lo mencioné, es un número pues realmente limitado. Y la compañía pues siempre le apuesta al crecimiento de las personas que están allí, ¿no? Entonces hay un tema, tenemos un nivel muy bajo de rotación, hay una posibilidad de crecimiento de las personas en las compañías del grupo. Entonces por eso tenemos personas que son de otras regiones del país, por ejemplo, Sí. porque tuvieron la posibilidad de aplicar internamente en una convocatoria que abrió Sogamoso. Entonces tenemos personas que pueden ser de otras zonas del país, pero son casos muy puntuales. El nivel de rotación es muy bajo y eso pues limita claramente la posibilidad de vinculación. Entonces, sabemos pues que existe siempre una expectativa muy alta en hacer parte de esta gran compañía, pero también sabemos que es limitada. Sin embargo, yo siempre hago esta invitación y es que pues todo aquel que esté interesado, Argos, el grupo Argos, tiene una plataforma en la cual cualquier persona puede consultar, se puede inscribir y allá van a aparecer todas las convocatorias que tiene Grupo Argos a nivel nacional. Yo soy uno de ellos. O sea, usted se presentó, no fue palanca. No, señor. Mentiras, mentiras, mentiras. Yo hice mi proceso y me postulé fue a través de la página de Argos Jobs, que es la plataforma que digo que tiene la compañía y en la cual las personas se pueden postular y seguramente si cumple pues el perfil participará pues del proceso. Y gente ahí de las comunidades también trabaja, de las comunidades vecinas también trabaja Tenemos personas de nuestras comunidades vecinas, insisto, siempre que se tenga, pues se cumpla el perfil, se cumplan pues las condiciones que se requieren. Tenemos personas de nuestras comunidades vecinas y pues siempre insistiremos en la importancia del trabajo o la vinculación mejor de mano de obra local. Tanto Bueno, nosotros como compañía como las tantas empresas que trabajan con nosotros. O sea, la operación de Sogamoso moviliza alrededor de 400 personas solo de empresas contratistas. Entonces, se mueve alrededor del proceso de industria un número importante de personas y la mayoría, insisto, los porcentajes, puedo caer en alguna imprecisión, pero pues la mayoría son de Sogamoso, Vitama, Nopsa, que es donde tenemos un mayor número de participación. pues no me resta, Gustavo, más que agradecerle a todo su equipo de trabajo, a las personas de la planta, a las personas del corporativo, que muy amablemente nos han querido ceder este espacio para que podamos hablar y mucha gente aquí en el departamento de Boyacá y en el centro del país puedan enterarse de sus actividades. Felicitarlos por las cosas buenas, ojalá puedan, digamos, superar estas dificultades también que se les han presentado y a usted agradecerle
mucho por este espacio. No, sin duda. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos, por este espacio. Creo que siempre será muy enriquecedor participar en estas conversaciones que nos permiten compartir claramente todo lo que como compañía desarrollamos, sin desconocer claramente que todo el tiempo tenemos desafíos importantes. Pero los desafíos los asumimos como retos, como oportunidades de mejora, como oportunidades para acercarnos cada vez más a nuestros vecinos, pero también para reafirmar que como compañía estamos aquí presentes para seguir contribuyendo al bienestar de todos los boyacenses. A todos ustedes, mil gracias. Por favor, envíenos sus comentarios, sus opiniones a través de todas las plataformas y las redes sociales de En Confianza. Allí nos podrán encontrar y podrán ver cada semana un invitado y una historia nueva. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con la dirección general de Carlos Alberto Ortiz. Nos despedimos de este episodio. Yo soy Miguel Leonardo Lizarazo. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Vaya.